Buenos días, amados hermanos, qué gozo volverles a saludar y juntos escudriñar la palabra de Dios. El tema de hoy es Jesús el buen pastor y está basado en Juan capítulo 10 del versículo 11 al 28. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy, pero antes vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres Dios. Por tu misericordia, por tu fidelidad manifiesta en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Depositamos este tiempo, este momento en tus preciosas manos, que hemos de escudriñar tu palabra para que tú nos hables, Señor, al corazón. Ayúdanos a ser ovejas dóciles, obedientes a tu voz, que ponen por obra todo lo que en ella está escrito, Señor. Te damos las gracias y te alabamos porque solamente tú eres digno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio y vamos a recordar que en el Evangelio de Juan, específicamente, Jesús se presenta con este nombre, Yo soy. Pero hagamos memoria, y la primera vez que Dios da este nombre en el Antiguo Testamento fue a su siervo Moisés. Cuando Dios lo llama, Moisés se acerca y observa que una zarza ardía y no se consumía, y escucha una voz poderosa con autoridad en medio de esta zarza y le dice a Moisés que le tiene un trabajo de ser el instrumento que Dios utilizaría para liberar a su pueblo Israel de en medio de la esclavitud egipcia. Y cuando Moisés escucha esta encomienda, él pregunta, Señor, pero si me pregunta el pueblo, los hijos de Israel, ¿de parte de quién vengo? ¿Qué nombre debo decir? Y es entonces el versículo 14, la respuesta de Dios a la inquietud de Moisés. Y dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Es decir, hermanos, esta frase, yo soy, según las reglas de gramática hebrea, significa yo soy aquel que estaba, el que está ahora y el que estará. Es decir, aquel Dios eterno que no tiene principio ni fin, que siempre ha estado presente. Este Dios que tiene existencia en sí mismo, este Dios soberano, más que una expresión es un nombre y constaba de 4 consonantes, recuerden el tetragramatón, que era imposible de pronunciar este nombre y que identificaba a Dios como el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni tiene final. Este es el nombre que Dios le da a Moisés, y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios se presenta así a sus siervos. Ahora, pero llegamos al Nuevo Testamento y en una de las declaraciones que Jesús hace, dice, yo soy el buen pastor. Versículo 11 del capítulo 10 dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús utiliza nuevamente el nombre de Dios, el nombre santo de Dios y dice, yo soy. Es decir, yo soy el que era, el que estaba en el pasado, el que está en el presente y el que ha de estar en el futuro, ese Dios eterno. Con esta expresión, Jesús no solamente se estaba identificando como Dios mismo, sino es un momento, esta declaración, hermanos, una de las declaraciones más bellas que el Señor Jesucristo hace. ¿Saben por qué? Porque habla de un acercamiento, de una entrañable relación de ese pastor con sus ovejas. Y esto es hermoso porque cuando Jesús hace cada declaración de yo soy, recordemos que estas declaraciones están íntimamente relacionadas con el plan de salvación de Dios para el hombre a través de Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Jesús se identifica como el único camino, el único medio de salvación. Por eso estas expresiones de yo soy están íntimamente relacionadas con el plan de salvación de Dios para el hombre a través del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que encierra toda esta declaración de yo soy el buen pastor. Y no podemos dejar de estudiar Juan capítulo 10, comparado con el Salmo 23, que inicia de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo está íntimamente relacionado porque para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, el oficio de pastor era un oficio común. Todo mundo sabía quién era un pastor y qué representaban las ovejas. De hecho, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, el pueblo de Israel identificaban a Jehová de los ejércitos como su pastor. Y hemos hablado y nos encanta recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, en este salmo, el buen pastor cuida de sus ovejas. Pero no solamente vemos a un buen pastor que cuida de sus ovejas, sino vemos a un grupo de ovejas que se deja cuidar por su pastor. Y es que vamos a hacer un análisis de lo importante que es la relación pastor-oveja, porque muchas veces nosotros recitamos este versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero nos olvidamos, hermanos, de los siguientes versículos. Y para poder analizar esta expresión o esta declaración que Jesús hace, yo soy el buen pastor, vamos a analizar primero algunas características de las ovejas. Y no sé, pero si tú te has preguntado en alguna ocasión, ¿por qué Dios nos compara con una oveja? ¿Por qué Dios nos habla también de que miremos a las hormigas? Animales insignificantes. ¿Por qué no nos compara con un venado, con un delfín, con animales sumamente inteligentes? Siempre el cristiano, el Hijo de Dios, va a ser comparado con una oveja, porque al estudiar las características de las ovejas, vamos a ver qué es nuestra fotografía, que así somos los hijos de Dios. Y fíjense, hermanos, vamos para poder analizar a Jesús como el buen pastor, vamos a analizar algunas características como ovejas. Y una de ellas es precisamente, mis hermanos, y quiero aquí señalarles que una de las características de las ovejas es que es un animal indefenso y frágil. Y esto nos habla, hermanos, de que el único defensor de las ovejas tiene que ser forzosamente el pastor. Ustedes ven a una oveja no es un animal salvaje, no es un animal feroz, es un animal indefenso y frágil. Yo quise ponerles aquí en esta diapositiva, hay ovejas que se pueden observar muy robustas, muy sanas, pero si tú te fijas, hermanos, cuando la lana les es cortada, se ven inofensivas, frágiles, delgaditas. El animal más indefenso y frágil es la oveja. Y forzosamente necesita de la defensa de su pastor. Ahora, hermanos, este es un animal de costumbres. Este animal se le tiene que guiar a los prados, a los pastos verdes. Si no se le guía, él puede arruinar aún los pastos que está comiendo. Si el pastor no lleva las ovejas y le indica el lugar donde tiene que pastar, la oveja puede estar nada más mordiendo el polvo, jalando las ramas secas y no el pasto. Es un animal de costumbre. Es un animal, hermanos, que no se le guía a otros lugares. Si no se le guía a otros lugares, puede arruinar los pastos verdes. Cuando se ha acabado el pasto, aún las ovejas pueden dañar, hermanos, pueden erosionar la tierra, pueden
pescar algún parásito que les va a dañar. Es un animal que forzosamente tiene que ser guiado por el pastor. Ahora, este animal, escucha bien, es torpe. Si se pierde, no sabe cómo regresarse, sin orientación, se descarría fácilmente. Este animal es una oveja torpe. Fíjense por qué el profeta Isaías nos compara como ovejas. Dice, todas nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Este animal, su naturaleza a ellos les permite estar desorientados. Ellos normalmente tienen que seguir al pastor, pero fácilmente se desorientan. Si se pierde, no sabe cómo regresar al camino. Necesita la vara y el cayado del pastor para recibir esa orientación, porque este animal es torpe y no sabe cómo regresar. Ahora, es un animal, la oveja, que se abate con frecuencia. Se pone triste por cualquier cosa, hermanos. Este animal se abate. Y me recuerda mucho al Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando este animal está abatido, está triste, está angustiado, suele tirarse en la tierra, en los prados. ¿Y saben qué, hermanos? Necesita ir el pastor y levantarlo directamente. Si no, la oveja no se levanta porque está abatido. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando nuestra alma se siente abatida, se siente angustiada, se siente desanimada, nosotros solos no podemos salir adelante. Olvidemos de las ideas que el mundo ofrece y nos dice, tú solo lo puedes lograr. Tú despierta el gran hombre que hay en ti. Tú eres poderoso, eres valeroso. Eso se llama humanismo, hermanos. Necesitamos de la ayuda del pastor para que cuando estemos abatidos, cuando estemos angustiados, el pastor nos tome con su diestra y nos levante. Este animal, así, cuando nosotros lo vemos abatido, solamente el pastor puede hacer que se levante de los pastos. Ahora, es un animal, escucha bien, que vive en conjunto, no vive solo. Y esto nos habla de que las ovejas tenemos que habitar en prados unidos. Cuando tú ves a una oveja aislada, sola por los prados, quiere decir dos cosas ocurrió con esa oveja. O está enferma y la aislaron porque puede contagiar a las demás, o se perdió. Pero normalmente este animal habita en conjunto, en comunidad, y esto nos habla de que como pueblo de Dios tenemos que estar unidos todos, sometidos bajo el liderazgo del pastor. No podemos ser ovejas aisladas porque no estamos enfermas, no podemos ser ovejas solitarias que no queremos convivir unos con otros, porque Dios nos hizo y nos compara con la oveja. Por eso dice la Biblia en el Salmo 133:1, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque este animal justamente fue hecho para habitar en conjunto. Ahora, esto es importante, necesita ser cuidada y por eso es esta característica, es dependiente de su pastor. Esta oveja o las ovejas necesitan ser cuidadas, guiadas, alimentadas por el pastor. No es un animal autosuficiente. Aunque el hombre quiera decir, yo puedo hacerlo todo, yo no necesito de nadie, necesita ser dependiente del pastor. Y aunque el hombre niegue la existencia de Dios, eso no evita que Dios siga siendo nuestro buen pastor. Es dependiente. Tú necesitas al pastor para que te alimente. Tú necesitas al pastor para que te cuide. Tú necesitas al pastor para que te libre y te proteja de los peligros que hay, de los depredadores. Tú necesitas que Jesús sea tu buen pastor. Estas características son importantes. ¿Por qué? Porque yo te quiero hacer una pregunta. La Biblia dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tenemos problema con esa expresión. Sabemos que Jesús es nuestro pastor. Pero ahora yo te digo,
¿Eres tú oveja de Jesús? ¿Dependes de Jesús? ¿Sabes escuchar su voz y le obedece? ¿Eres aquella oveja que se deja guiar por el pastor? Porque este Salmo 23 es para ovejas, no es para cabritos, hermanos. Este Salmo 23 lo repetimos y nos encanta e identificamos esta figura de Jesús como nuestro pastor, pero nos olvidamos de que hay características como ovejas que tenemos que observar. Si tú no eres una oveja de Jesús, este Salmo no es para ti. Este Salmo hace la figura del pastor con sus ovejas. Y si tú no eres no eres la oveja de Jesús, es decir, Jesús habla, pero tú no le escuchas, tú estás en los prados como cabrito, desorientado, sin guía, y no porque no haya un pastor, lo hay, pero tú no quieres someterte al liderazgo de ese pastor. Si esto ocurre en tu vida, este salmo no es para ti, porque este salmo es para aquella oveja que tiene un pastor, que sabe escuchar su voz y que le obedece. Y ese pastor es Jesús. Dice la Biblia en Mateo 25 del 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Escucha bien lo que sigue, hermano. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Te fijas, hermano? Cómo cuando Jesús aparezca, Él va a hacer una separación. Así como cuando crece el trigo y la cizaña juntos, y después, una vez que ya creció, es quitada la cizaña, así cuando venga Jesús va a apartar a las ovejas de los cabritos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú eres oveja o eres cabrito? ¿Escuchas la voz de tu pastor? ¿Le obedeces? ¿Te sometes a su voluntad? ¿O estás haciendo en tu vida lo que a ti te parece? Por eso te digo, esta declaración que hace Jesús, yo soy el buen pastor, que si nosotros la comparamos con el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, es solamente para ovejas. Si tú eres un cabrito, este salmo no es para ti. Ahora, vamos a ver en el segundo punto, ¿cuál es la relación pastor-oveja? Porque esto es muy importante que lo conozcas. Ya vimos algunas características de las ovejas, pero ahora vamos a ver cuál es esa relación del pastor-oveja. Y mira, dice la Biblia en el versículo 3, y quiero que tengas abierta tu Biblia ahí, y versículo 14, versículo 3 y versículo 14. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Escucha bien. Primero, el pastor es el dueño de las ovejas. Dice el versículo 3, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Una de las características del pastor es que conoce a sus ovejas de una manera personal. Por nombre, dice la Biblia en el versículo 3, fíjate, hermano, a sus ovejas llama por su nombre, no le llama la manchada, no le llama la copito de nieve, no le llama la coja, no le llama la enferma, la flaca, la gorda, las llama por su nombre. Hermanos, esto es maravilloso entenderlo. Dios nos conoce por nombre. Puede haber 1,000,000 de angélicas en todo el planeta, pero Dios sabe quién es esta persona que está hablando. Dios nos conoce de una manera personal y eso a nosotros como hijos de Dios nos da identidad. Es un honor poder ser llamados hijos de Dios y decir que Jesús es nuestro pastor porque Él nos conoce. Fíjate, su identificación es tan personal
que nos conoce por nombre, no por número, no por apodo. Jesucristo nos conoce por nombre. Ahora, esta seguridad de salvación, de ser conocidos por nombre, Dios conoce a los suyos, hermanos, dice la Biblia. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Dios sabe quiénes son sus ovejas y ellas me conocen. Algunos pretenden conocer a Dios, pero no son conocidos por Él y se pierden. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 33. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este conocimiento de que Dios nos conoce y que nosotros le conocemos a Él, no es un conocimiento intelectual, hermanos, sino vivencial. Necesitas haber tenido una experiencia de salvación. Dios necesita identificarte como parte de su rebaño. No solamente tú necesitas decir, yo conozco a Dios, sí, pero mi pregunta es, ¿Dios te identifica a ti como parte de su rebaño? ¿O nada más dices de labios, yo soy oveja del pastor, de Jesús es mi pastor? Sí, pero a lo mejor, hermano, estás viviendo equivocado, porque acabamos de leer que en Mateo capítulo 7, verso 22 y 23, dice la Biblia que muchos en aquel día le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Ellos con su boca declaraban que eran ovejas del Señor. Sin embargo, la respuesta de Dios es contundente. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es importante que haya este binomio. Yo conozco la voz del pastor, pero el pastor me conoce a mí como ovejas de su prado. Y esta seguridad, hermanos, de salvación debe haber en tu corazón. Tú has declarado que eres oveja de Jesús. ¿Estás seguro que Jesús te identifica como su oveja? Como ovejas de su rebaño? Porque es triste, pero muchos en el día postrero, cuando estén delante de la presencia de Dios, declararán o reclamarán conocer al pastor, pero dice la Biblia, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Porque debe haber esta relación pastor-oveja. Tú conoces al pastor, pero el pastor también te identifica como parte de su rebaño. El apóstol Pablo decía, conoce el Señor a los que son suyos. Conocer a Dios es la consecuencia de haber sido conocidos por Él. Amado hermano, ¿eres conocido por Dios? ¿Estás completamente seguro que Dios te ha identificado como parte de su rebaño? ¿O tienes dudas y dices, bueno, es que yo creo que sí soy pastor, soy oveja, pero tengo dudas porque no obedezco, porque soy rebelde? Debes tener esa seguridad. Debe existir ese binomio, hermanos. Dios te conoce a ti como parte de su rebaño, pero tú también le conoces a Él como tu buen pastor. Otra característica en relación a esto, pastor oveja, es da instrucciones y lidera. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Juan capítulo 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice la Biblia, cuando ha sacado a las ovejas, tiene que darles instrucciones, porque recuerden que la clase pasada vimos que Jesús es la puerta de las ovejas. Y que la puerta no era una puerta como la que conocemos, era un espacio, y que el pastor se quedaba en ese espacio para evitar que los lobos o los depredadores entraran y devoraran a las ovejas. Entonces Jesús se convertía en esa puerta, pero a su vez Jesús da instrucciones para que salgan, y dice la Biblia en el versículo 4, las ovejas le siguen y él va delante de ellas. Da instrucciones
y lidera. Y esto es muy importante, hermanos, analizar, porque sí, Jesús da instrucciones, Él es nuestro buen pastor, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Tú obedeces las instrucciones de tu pastor? Es muy importante entender esta enseñanza. Jesús constantemente te está dando instrucciones en su palabra. Y nosotros vemos tristemente, hermanos, en las consejerías. La consejería no inicia en una oficina con el pastor o con algún hermano de tu confianza. La consejería inicia desde que tú abres la Biblia y escudriñas la palabra. Ahí Dios te está hablando a través de la Escritura. Ahora, hay muchos hermanos que vienen y que vienen a consejería y se quejan, es que las cosas van mal en mi vida, todo me ha salido mal, me va mal en el trabajo, mi relación con mi esposo está pésima, mis hijos no me obedecen. Te quiero decir algo. La consejería inicia desde tu tiempo devocional con Dios. Dios te está hablando, te está dando instrucciones. Dios lidera a través de su palabra. Escuchas al pastor predicar cada domingo, cada miércoles, cada viernes desde el púlpito. Esas son instrucciones, porque es lo que Dios utiliza para manifestar y para enseñarte sus instrucciones. Pero tristemente en las consejerías preguntas, ¿estás leyendo tu Biblia? No. ¿Estás orando? No. ¿Estás siendo constante en la asistencia al templo? No. Si estás recibiendo instrucciones de la Biblia, del pastor que cada 8 días o 3 veces por semana está dando instrucciones, porque es el instrumento que Dios utiliza para enseñarte y para predicar, para enseñar la palabra, alimentar a la congregación. Y si tú estás escuchando y desde ahí no escuchas las instrucciones, ¿de qué sirve que estés en una consejería de 1 hora, hora y media? Si las instrucciones las vienes desechando desde que abres la Biblia, desde que escuchas al pastor, de nada sirve. El pastor da instrucciones y lidera, pero la oveja debe acatar esas instrucciones, porque si eres una oveja que escucha al pastor dando instrucciones, pero no obedeces, de nada sirve, amada hermana. Entonces no eres oveja obediente. Ahora, fíjate el versículo 4, también algo muy importante, da dirección. Da dirección. Por naturaleza las ovejas se desvían y agarran otro camino y no tienen sentido de orientación. Necesita el pastor ir a buscar a la oveja. ¿Tú te acuerdas de la parábola de la oveja perdida? Cuando el pastor se da cuenta que le falta una oveja, deja los 99 y va por los montes y busca por los prados a la oveja perdida, y cuando la encuentra hace fiesta. Es decir, necesitamos la dirección del pastor. Jesús es tu buen pastor. ¿Estás siguiendo su dirección? ¿Estás siguiendo, hermano? Esto es importante porque el Salmo 23 que todos recitamos de memoria, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. Y esto habla de dirección. El pastor es el que va delante de las ovejas. El pastor es el que lidera, el que guía, el que instruye. La oveja, su trabajo es seguir la dirección del pastor. Aquí no puede ser. ¿Cómo nos encanta, hermanos, que Jesús sea nuestro Salvador, pero que Jesús no gobierne nuestras vidas? La dirección que da el pastor debe ser seguida por las ovejas. Yo te pregunto, ¿tú sigues la dirección de Jesús? ¿Sigues las instrucciones de Jesús? Jesús te conoce y tú conoces a tu pastor. Y hay otra parte en relación al pastor oveja, que estamos hablando básicamente del pastor. Fíjate, hay algo hermoso. Arriesga y da su vida por las ovejas. Versículo 11 y versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 18.
Nadie me quita la vida. Desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El pastor, hermano, no solamente arriesga, da su vida por las ovejas. ¿Quieres pruebas de ello? Juan capítulo 3, versículo 16, que todos lo conocemos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso, lo más preciado a su Hijo de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es hermoso. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿quién mató al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿El Sanedrín? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? ¿Los escribas? ¿Los sacerdotes? ¿El pueblo que gritaba, crucifíquenle? ¿Ellos fueron quienes mataron a Jesús? Fíjate, este pasaje es bellísimo porque dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Hermanos, quien mantuvo crucificado al Rey de Gloria, al Rey del universo en la cruz del Calvario, no fueron los 3 clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Fue el amor por ti y por mí que tuvo nuestro bendito Salvador. Lo que mató a Jesús quiere decir que no hubo un hombre que le quitara la vida al Hijo de Dios. ¿Tú crees que el Rey de Gloria iba a ser muerto por 3 clavos? No, hermanos. Dice este pasaje, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús voluntariamente se arriesgó y dio la vida por sus ovejas en la cruz del Calvario. Sí gritaban, crucifíquenle, pero Él voluntariamente dio su vida por amor a ti y a mí. Él fue el pago justo que Dios exigía para que tus pecados fueran perdonados. El pastor, Jesús, nuestro buen pastor, arriesgó y dio su vida por las ovejas. Y este pasaje dice, yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, ni aún la tumba pudo detenerle a Jesús. A los 3 días este buen pastor venció a la muerte y se levantó y ahora está a la diestra de Dios y creemos en un buen pastor, no que murió, sino que vive por la eternidad. Ahora, observen el versículo 28, hermanos, porque es hermoso analizar esta relación pastor-oveja. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto nos habla de seguridad. Jesús nos da vida eterna, pero hay otra cosa. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. ¿Estás seguro que estás en la mano de Jesús? Pablo lo decía de otra manera, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, hermanos, son versículos que confortan nuestra alma y nos da seguridad, porque tenemos vida eterna. Pero esta vida eterna no depende del hombre, es por gracia, Cristo te la ofrece y dice la Biblia, y nadie las arrebata de la mano de Jesús. Si tú estás confiado en que estás en la mano de Jesús, debes tener esta seguridad, nadie te puede arrebatar de las manos de Jesús, aunque estés viviendo las turbulencias más terribles que hay en esta tierra, aunque estés viviendo la ansiedad, la preocupación más grande. Nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús. Esta es la hermosa relación del pastor con sus ovejas. Ahora, hermanos, observen, ahora vamos a ver, ya vimos la relación pastor-oveja, ahora vamos a ver la relación oveja-pastor. Dice la Biblia, versículo número 3 de Juan capítulo 10. A este
es decir, al buen pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y le siguen. Esta oveja que escucha la voz de su pastor, sigue y obedece al pastor. Ahora yo quiero preguntarte, no sé cuántos años tengas de ser creyente. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha hablado a través de estos años? ¿Has escuchado al pastor, la voz del pastor? ¿Le has seguido y le has obedecido? ¿O hay áreas en tu vida que aún no le entregas a Jesús? Para que Jesús sea nuestro buen pastor, quiero que entiendas este aspecto, hermanos. A Jesús no se le entrega la vida a medias, ni parcialmente. Cristo quiere todo porque Él se entregó por completo en la cruz del Calvario. Cuando tú decides seguir y obedecer al pastor, estás entregando cada área de tu vida, todo tu ser. No puedes decir, esto sí entrego a Dios, pero cuestiones ya de personales, cuestiones de voluntad, de dinero, eso no le corresponde a Dios. Cuando Jesús es nuestro pastor, todo tu ser, toda tu vida, todos tus talentos, todos tus dones, todo lo que te engloba a ti como persona, le pertenece a Dios, porque Jesús es tu pastor y nada te va a faltar. Jesús no solamente es tu Salvador, Él quiere gobernar tu vida. Por eso la relación oveja-pastor es aquella oveja que escucha la voz del pastor, le sigue y le obedece. No le cuestiona, no le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto en mi vida? Le sigue y le obedece. Ahora, escucha el versículo 4. Dice así, conoce la voz del pastor. El versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor se puede vestir de 1000 maneras. Se puede poner una peluca, se puede disfrazar. Pero hay una realidad en este animal. Este animal es miope. La oveja no ve más de 3 metros. Pero la oveja tiene un oído muy fino. Y cuando su pastor le habla, conoce su voz, aunque el pastor venga disfrazado de otra persona. Por eso el versículo 4 dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿conoces la voz de tu pastor? ¿Sabes cuando Jesús te está hablando y sabes cuando un consejo, cuando una voz proviene del maligno? ¿Conoces la voz de Jesús? ¿Conoces la voz de tu pastor? Porque tristemente, hermanos, hay muchos creyentes que no saben diferenciar la voz de Dios, que es única, que guía, que bendice, que dirige, con la voz del extraño. Hay muchos creyentes que tienen conflictos en su vida porque dicen, es que no sé identificar cuál es la voz, la voluntad de Dios en mi vida. Tengo muchas dudas. Te falta estar más cerca de tu pastor. Te falta conocer su voz. Para que no importa en la situación que tú estés, en el campo, en el lugar que tú estés, tú siempre vas a identificar la voz de tu pastor. Porque existe esa relación pastor-oveja. Ahora, fíjate el versículo 5 del capítulo 10, dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, aunque venga otra persona, otro pastor de otro rebaño, y le hable a las ovejas, trate de hacer similar la voz al pastor original, las ovejas no lo van a seguir porque conocen la voz de los extraños y porque conocen también la voz de su pastor, que no siguen al extraño, conocen al pastor. Fíjate lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esto es hermoso, hermanos. Porque hay mucha gente, aún muchos creyentes que se olvidan de que tenemos esta relación tan personal, tan íntima, pastor-oveja. La voz de Dios es clara, con autoridad. Está aquí en la Escritura. Si tú pretendes que Dios te hable con voz audible,
Aquí está en la Escritura. Lo que Dios quiso revelar al hombre, aquí está en la Escritura. Su voz está más clara que nunca en la Escritura. Dios siempre te va a hablar a través de la Escritura. Y es triste, pero muchos hermanos, muchos creyentes son engañados. En lugar de seguir al pastor, siguen al extraño. ¿Sabes por qué? Porque no conocen bien la voz de su pastor. Hay delincuentes de alta peligrosidad, tremendos, que en ocasiones cuando los entrevistan y les dicen, a ver, nárrame cómo sucedieron los hechos. Casi es un común denominador en estos delincuentes que dicen lo siguiente, pues yo estaba muy enojado, ingerí drogas, no sabía lo que hacía, hubo un momento en que perdí la noción de las cosas y cuando de repente volví en sí, tenía un cuchillo en mi mano y había matado o había asesinado. Es decir, ¿qué voz están escuchando? La voz de Dios es muy clara. La voz de Dios te edifica, te construye, te dirige, te acerca a Dios, te ama, te protege, te alimenta. La voz del extraño te destruye. La voz del extraño acaba contigo. Es triste, pero mucha gente sigue la voz del extraño y dicen, no sé qué me pasó, escuché una voz. ¿Qué voz están escuchando? Porque la voz del pastor es clara. Dice la Biblia que la voz de Dios es escuchada por las ovejas y las ovejas cuando escuchan la voz de su pastor le siguen y no siguen al extraño. Versículo 5 de capítulo 10 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Te fijas? No dice que van a estar con el extraño. Dice, huirán de él. No solo no lo siguen, sino huyen y buscan inmediatamente el cobijo del pastor. Hermanos, tú sabes que la vara y el cayado, dice la Biblia en el Salmo 23, me infundirán aliento. Tú sabes que el pastor alimenta, guía, dirige, protege, cobija, cuida. Pero también el buen pastor disciplina. La vara y el cayado. Muchas veces el pastor lo utilizaba para disciplinar a las ovejas rebeldes, a esas ovejas que siempre se querían ir a prados extraños, a esas ovejas que no miden el peligro y que se iban. Muchas ocasiones el pastor tenía que agarrar la vara y fracturarle literalmente una patita para que la oveja lastimada pudiera ser llevada en hombros del pastor y estuviera más cerca del pastor. Y me viene a la mente el pasaje que dice, Él es quien hiere, pero Él es quien sana. Y a mí me de verdad llena de gozo mi corazón los momentos que hemos sido heridos por nuestro buen pastor, porque han sido los momentos que más cercanos hemos estado de Él. Que Dios nos ha cargado en sus brazos, que Dios nos ha guiado y que no hemos querido separarnos de nuestro pastor. En momentos de dolor, en momentos de angustia, es cuando más cercanos necesitamos estar de nuestro pastor. Muchas veces la vara servía para disciplinar a las ovejitas, pero ¿saben qué? Cuando la ovejita se sentía herida, se sentía que la patita le dolía, era cuando jamás se separaba de su pastor. Por eso este pasaje es hermoso porque conoce al pastor. Ahora, mis hermanos, hay otra figura que aparece en Juan capítulo 10 y que la vez pasada estuvimos hablando brevemente. Y dice que hay lobos, maleantes y salteadores. Fíjate lo que dice el versículo 12 de Juan capítulo 10, aquí aparece en la diapositiva. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Es lo que habían hecho los líderes falsos, los fariseos, los profetas falsos, que habían sido puestos como pastores del pueblo, pero realmente veían por sus propios intereses. No les interesaban las ovejas, eran asalariados. Pero dice la Biblia que cuando este asalariado ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. No así el buen pastor.
El buen pastor no solamente arriesga su vida, sino da su vida por las ovejas. Y pon atención en estas palabras que he puesto en color amarillo aquí en Juan capítulo 10, versículo 12. Dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Tiene dos acciones el lobo que aparece aquí, que es una figura de Satanás, hermano. Si bien habíamos hablado que Juan capítulo 10, el contexto no está hablando de Satanás, sino está hablando de los líderes religiosos falsos de ese tiempo, específicamente de los fariseos. En este versículo, Satanás o el lobo es una figura de Satanás. Dice la Biblia que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanos, dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es tan sutil su ataque. De hecho, cuando las ovejas están en el redil, como el pastor es la puerta, evidentemente el lobo no puede entrar por la puerta porque el pastor está cuidando la puerta. Pero muchas veces el lobo hace sonidos afuera del redil para que las ovejas se confundan y les dé miedo y entonces traten de salir y cuando salen resulta que es el lobo. Ahora, el lobo hace dos acciones y esta es la acción de Satanás. Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. El lobo arrebata las ovejas y ahí les puse la palabra en griego, zaharpazo, sin que se den cuenta, sigilosamente las arrebata y las dispersa. Y dispersar en el original griego quiere decir disipar, las hace huir, las hace como un desperdicio. Y déjame decirte algo, hermanos. Hay muchos cristianos dispersos en el pueblo de Dios, que se han disipado porque han seguido la voz del extraño. Antes se congregaban y ahora ya no se congregan. Viven sin gozo, amargados, como ovejas disipadas, aislados. Solamente hay críticas en su corazón. Solamente hay mala información en relación de la iglesia. ¿Por qué? Porque siguieron la voz del extraño. La voz del extraño viene a dispersarte, viene a destruirte, viene a hacerte huir. Hay tanto cristiano desperdiciado en el pueblo de Dios porque escucharon la voz del lobo o la voz de Satanás. Una vez escucharon, Satanás divide, Satanás dispersa, Satanás destruye. ¿Qué voz estás escuchando? Cuidado, porque dice la Biblia que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en muchas congregaciones, sin temor a equivocarme, hay gente que se infiltra y trata de arrebatar, de dispersar, de hacer huir a las personas. Aquella persona que te hable mal de una congregación está siendo usado por Satanás, porque las conversaciones, hermanos, deben ser conversaciones que edifiquen. Tus palabras de aliento tienen que ser de exhortación, de misericordia, que edifiquen, que estimulen a seguir adelante, no que hagan huir a las personas. ¿Sabes por qué gran parte de los cristianos se ha dejado de congregar en las iglesias? Porque han escuchado la voz del extraño. Y muchas veces Satanás ha usado aún a creyentes dentro de la iglesia para murmurar, para dispersar, para hacer huir a las personas. Yo te pregunto, esto es muy delicado. Y estaba en duda de poner esta diapositiva, pero así actúa Satanás. Satanás quiere dividir, Satanás quiere herir, quiere lastimar. Dios no. Dios quiere vendar. Dios te ama, Dios te dirige, Dios te alimenta, Dios te edifica. ¿Qué voz estás escuchando? Ten cuidado. Por eso en la Biblia aparece sí el pastor, sí las ovejas, pero también el lobo, maleante y salteador. Y con esto, mis hermanos, termino. Dice la Biblia en el versículo 10 y 11,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto a mí me habla de que Jesús es nuestro buen pastor, tenemos seguridad, tenemos paz. Tú puedes estar confiado aunque la situación sea difícil. Tú puedes tener paz en tu corazón. Porque Jesús mismo dijo, hermanos, son palabras de Jesús. Hijitos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el mundo lo que está pidiendo a gritos es una paz, pero no una paz temporal, no la paz que ofrecen los gobernantes, no la paz que ofrecen los líderes, no la paz que ofrecen los filósofos, los maestros. Necesitan la paz de Dios. Por eso el pasaje Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan una vida y vida en abundancia. Y esta abundancia de vida no se refiere a riquezas, hermanos, porque Dios da riquezas a quien Él considera y a quien Él quiere, porque Él es soberano. No, este pasaje muchas veces es mal utilizado para decir, la Biblia dice que Dios nos va a dar una vida y vida en abundancia y eso habla de riquezas. No, las riquezas son espirituales, porque tú puedes estar pasando una situación difícil, pérdidas terribles, pero tienes paz en tu corazón, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento inunda nuestros corazones, porque esa paz proviene de Dios. Ahora, tienes perdón. El buen pastor pagó tu deuda en la cruz del Calvario y te ha dado perdón. Me encanta porque estas 4 conclusiones, si tú te fijas, empiezan con la P y quiero que no las olvides. Tienes paz, tienes perdón, tienes propósito. Dice la Biblia, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto habla de un propósito. El pastor, quien tiene a Jesús como pastor, nunca andará desorientado. Dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y eso habla de un propósito. El Hijo de Dios sabemos a qué venimos y a dónde vamos. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo y Jesucristo llega para darnos salvación, nuestra vida ahora tiene un propósito eterno. Paz, perdón y propósito. Pero también tiene plenitud de gozo. Por eso el Salmo 23 termina diciendo, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si Jesús es tu buen pastor, tú tienes paz, perdón, propósito, pero plenitud de gozo, plenitud de vida. Jesús expresó, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo quiero terminar preguntándote, ¿estás disfrutando de esta vida en abundancia? ¿Hay paz, hay perdón, hay propósito, hay plenitud en tu vida? ¿Eres oveja de Jesús o eres cabrito? ¿Escuchas su voz? ¿La conoces? ¿La obedeces? ¿Sabes diferenciar la voz de Jesús, tu buen pastor, con la voz del extraño? Este Salmo 23 es hermoso, pero va dirigido a la relación pastor-oveja. Si tú no sabes oír la voz del pastor, si tú no le obedeces, si tú no le sigues, este salmo no es para ti. Y damos gracias a Dios porque tenemos, fíjate, no solo el pastor, porque la afirmación que hace Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en el original griego, el buen quiere decir el perfecto pastor. No le hace falta nada. Es ese pastor que está al pendiente de nosotros, que nos cuida, nos alimenta, nos protege y nos guía por los pastos verdes. Y sus pastos siempre serán seguros. Siempre habrá paz, perdón, propósito y plenitud. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a terminar haciendo una oración. Gracias, amado Señor, porque hemos analizado que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos va a faltar.
Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. Gracias porque un día te conocimos, pero también un día tú nos identificaste como parte de tu rebaño. Te alabamos y te bendecimos. La honra, la gloria y la alabanza sean solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.